Bien, vamos a ir con nuestro invitado especial del día de hoy. Él hace algunos días también en La Paz ha presentado vía Zoom desde Sao Paulo, Brasil, una investigación muy interesante sobre la migración boliviana, ¿no? Ya anteriormente había estado aquí con nosotros, nos ha visitado hasta estudios de Avia Yala para hablar un poquito de las particularidades de la comunidad boliviana en Sao Paulo, Brasil, pero hoy a través de un nuevo estudio, una nueva investigación, conoceremos más detalles. Y está con nosotros Eduardo, un gusto como siempre aquí tenerte en Avia Yala, la voz del migrante, bolivianos por el mundo. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ronald, ¿todo bien? No sé si me escuchan por ahí. Estoy muy agradecido de que hayas entrado en contacto conmigo eh, para poder contar tal vez un poco la intervención que hice en este seminario que se realizó en la Universidad Mayor de San Andrés, el seminario realizado en Ciencias Sociales que abarcaron varias mesas. Yo participé en una que era sobre una mesa que era sobre el tema de las desigualdades y justamente me interesé en participar de esa mesa porque si vamos a hablar de desigualdades, tenemos que pensar en la migración, ¿no? Como un referente principal de las desigualdades que existen tanto dentro como fuera, ¿no? De Bolivia, porque la migración justamente es producto de estas desigualdades que se producen dentro de Bolivia, pero que a la vez se reproducen fuera de ella, ¿no? Y bueno, ya has hablado sobre estas desigualdades en y fuera de Bolivia, ¿no? Además de las trayectorias de los migrantes entre las ciudades del Alto, Buenos Aires y San Pablo, Eduardo. Sí, exactamente. En la ponencia que presenté, justamente hacía dos visiones sobre la migración, ¿no? Boliviana, sobre el proceso migratorio, pensándola como una diáspora, en el sentido que el concepto de diáspora habla sobre la dispersión de personas en diferentes, en dos, tres o más países, ¿no? Además de las características que tienen estas personas de no poder integrarse totalmente en las sociedades que las acogen, el hecho de siempre tener una relación cercana con el país de origen, ¿no? Entonces, según estas características, conceptualiza a Bolivia como una diáspora por el hecho de dos elementos principales, ¿no? Que se reflejan desde lo político, pero también desde lo económico, y pensando también en el tema de todo lo que es lo social, ¿no? Si pensamos en la Bolivia actual, la formación económica y social de Bolivia se basa plenamente en todo lo que es esta situación diaspórica del centro, pero también de todos los países que conforman esta diáspora con las personas que viven fuera, principalmente en cinco países que son Argentina, Brasil, Estados Unidos, España y Chile, ¿no? Chile ahora que tiene una migración, un proceso migratorio bastante importante. Entonces, desde lo estructural veo que esos dos elementos, ¿no? Lo económico a partir de las remesas económicas de estos últimos años y desde lo político, desde que se ha instaurado el voto en el exterior, viendo las características que han tenido en estas últimas cuatro elecciones. Bien. Y claro, esta migración de bolivianos, el flujo se está dando, creo, con mayor intensidad, ¿no? En estos últimos 3 años, 2 años, a comparación de tal vez los últimos 10 años, ha habido, creo, desde mi percepción también, Eduardo, una cierta, tal vez, disminución, ¿no? A partir del 2010, más o menos 12 en adelante, de bolivianos que salían fuera. Algunos ya buscaban opciones para ver la posibilidad de retornar al país, ¿no? Pero así de que salgan por situaciones económicas no se veía tanto como ahora. Por ejemplo, yo ayer, eh, Eduardo, compartí una nota muy interesante sobre la cantidad de gente que está migrando a Chile principalmente.
Al día, solo en la ciudad de Sucre, hacen 250 trámites, por lo menos, trámites que necesitan para la visa en Chile, ¿no? Imagínate, si sumamos de todas las ciudades, y obviamente las otras son mucho más grandes, ¿no? que Sucre, y evidentemente se nota que hay un flujo importante de bolivianos hacia el exterior. Sí, lo de Chile es, como tú dices, es bastante relevante, ¿no? Porque en este gráfico que mostraba en este seminario, viendo la situación de las remesas económicas de hace unos 10 años atrás, comienzos de 2000 a lo que es ahora, ¿no? Chile, pues hace unos 10 años no figuraba entre los países más importantes que enviaba remesas y ahora está en segundo lugar, ¿no? España se mantiene en primer lugar, ¿no? Siempre ha sido el país que más ha enviado, donde más han enviado las remesas para Bolivia y que han beneficiado principalmente a Santa Cruz, posteriormente a Cochabamba y después La Paz, ¿no? Pero ahora Chile, ¿no? Es el segundo país con el volumen más importante de las remesas. Y una cosa también que es relevante es que Argentina, donde está la mayor cantidad de bolivianos, ahora está en quinto lugar, ¿no? Esas situaciones pues, se pueden deber a muchas circunstancias, ¿no? El hecho de que, claro, el euro tiene un valor más importante, como también el hecho de que las familias no se consiguen reestructurar en España por todas la rigurosidad migratoria, todas esas complicaciones. En Argentina y en Brasil, esto sí es posible justamente porque son países vecinos y que no existen tantas complicaciones para poder tener un documento, ¿no? Bueno, en Brasil aún esas posibilidades existen. Creo que en Argentina, con este gobierno de Milei, las cosas se están complicando allá por los migrantes, ¿no? Entonces, a partir de las remesas económicas he visto eso y a partir justamente de lo político también se puede ver esa importancia que tienen los migrantes ahora en la actualidad en Bolivia, ¿no? Y una cosa también importante con las remesas, por ejemplo, cuando el presidente Arce en su discurso de hace 2 años atrás, el hecho de que no haya podido presentar proyectos, cosas que haya hecho su gobierno y ha presentado el incremento de las remesas económicas como algo positivo, ¿no? Y cuando en realidad lo que está mostrando y está naturalizando es un fenómeno estructural que justamente de la expulsión de personas que siguen migrando para afuera, ¿no? Como tú dices, estos últimos 10 años, no sé si ha habido más migración, pero se ha mantenido, ¿no? No es que no existe, porque la migración es como muchos autores fundamentales en el estudio de la migración boliviana, como el Leonardo de la Torre o el Alfonso Hinojosa, dicen que la migración en Bolivia es una tradición prácticamente, ¿no? Pero hay momentos en los que esta migración tiene como un impulso, ¿no? Por justamente momentos críticos, como el que está pasando ahora Bolivia, ¿no? Ahora es un momento crítico en el que las personas, justamente por la crisis económica, la falta de trabajo, tienen que ver otras opciones. El 85, por ejemplo, ha sido un momento súper crítico en el que las reformas estructurales con el 21/60, la relocalización de las minas y todo eso ha producido que las personas tengan que migrar a las ciudades, migrar a Chapare, o ahí es donde se ha producido todo lo que es el comercio informal. También ha producido que ONGs o fundaciones que ahora son bancos, ¿no? Como el Banco SOD o el FIE, hayan comenzado a prestar, ¿no? Justamente a cubrir ese espacio que las personas necesitaban, ¿no? Tener un microcrédito para emprender en el comercio informal, ¿no? Y como la banca tradicional no percibía que estas personas podían tener estos microcréditos, entonces surgieron estas ONGs o fundaciones para hacer este servicio. Pero, sin embargo, pues los ¿cómo se llama? Los intereses eran mucho, mucho más altos
que los de la banca tradicional, ¿no? Lo que ha producido también de que la migración también uno de los ejes también de la migración es ver que muchas personas migran justamente por las deudas que tienen con estas empresas financieras, ¿no? Inclusive la María Galindo hace años atrás, cuando ha habido la migración hacia España era muy importante. Antes de las restricciones, ha hecho un documental que se llamaba Las exiliadas del neoliberalismo, ¿no? Justamente viendo que las mujeres principalmente eran las que estaban migrando justamente por deudas económicas. Se prestaban para viajar, para conseguir trabajo en España o viajaban para pagar sus deudas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Brasil, yo ya en las entrevistas que he realizado, en las diferentes conversaciones que tengo, siempre hay muchas personas, ¿no? Que me han comentado que han migrado porque no conseguían pagar a sus deudas allá, ¿no? Entonces, su única forma tenía que ser salir del país y conseguir trabajo acá para poder cancelar estas deudas, ¿no? Son muchos los factores, creo, Eduardo, de esta migración que también tal vez ya no es tanto como antes, que creo que siempre el varón, el hombre salía primero, después a la esposa, a la familia, ¿no? Pero hoy en día las mujeres están saliendo, dándose mil maneras, porque claro, aquellos que tienen tal vez algo más de recursos, pues ven opciones, ¿no? En España, en algún país europeo, ¿no? Pero aquellos que no cuentan con mucho, pues algún país vecino tendrá que ser, ¿no? Creo que ahora algunos de esos países, pues son efectivamente Brasil, Chile, creo que Paraguay también, un destino que está sorprendiendo, ¿no? Para muchos compatriotas Claro. bolivianos. Asimismo, creo, Eduardo, no sé si ustedes han podido evidenciar, ¿no? Que cuando se acercan estos procesos electorales, como ya en unos días más, ¿no? Hay una tremenda vocación de los bolivianos que están en el exterior. Yo veía cuando han convocado, creo que por 10, 12 días de empadronamiento en el exterior, la gente estaba durmiendo para empadronarse en Sao Paulo, Brasil, en las puertas del consulado. Pese a que no es obligatorio votar en el exterior, no supone multas, pero hay una tremenda vocación cívica, Eduardo. Sí, sí, lo que tú dices es verdad, Ronald. Y eso también es bien interesante justamente para poder ver la identidad, ¿no? Del sujeto migrante, las semejanzas y las diferencias que existen entre un país entre un país y otro, ¿no? Como se puede ver en el tema de las remesas, a dónde van estas remesas, ¿no? En las últimas cuatro elecciones, ¿no? Que se han realizado, bueno, en realidad han sido creo que cinco, pero las últimas cuatro, desde que se inauguró el voto en el exterior, que ha sido una cosa fundamental que se ha conseguido en el gobierno de Evo Morales, eh, de alguna forma también políticamente ha beneficiado al gobierno de Evo Morales, ¿no? Porque en las cuatro elecciones el voto en el exterior siempre ha sido por el MAS de una forma bastante amplia, ¿no? Y principalmente aquí en Sao Paulo ha sido por encima del 70%, ¿no? Ahora, lo que ha sido mucho más interesante ha sido en esta última elección del 2020, ¿no? Porque como las elecciones del 2009 fueron anuladas, se tuvo que realizar el 2020. Y claro, en el 2020 pasamos por la crisis de la pandemia y a eso se sumó esta crisis política. Entonces, como tú dices, las personas no son obligadas a votar en el exterior. Pero pese a los riesgos y pese a todo lo que podía llevar, porque tú sabes bien, el Brasil, después de Estados Unidos, en el Brasil ha sido donde más personas han muerto justamente por el gobierno genocida de Bolsonaro, ¿no? Que era un negacionista de la vacuna y de todo lo que tenía que ver con lo que decía la OMS para salvar guardar la vida.
Y bueno, pues está ocasionado de que en el Brasil en esa época se tenga que contar muertos de a 1000 por día, ¿no? Ha llegado en ese periodo 2020 hasta 700.000 personas, ¿no? Entonces, Brasil pasaba justamente por una crisis muy fuerte en el tema de sanitario. Y a pesar de todo, de todas estas circunstancias, los bolivianos han ido a votar, ¿no? La relación de la cantidad de personas que han ido a votar del 2019 al 2020 ha sido muy poca, ¿no? Ha sido una diferencia de 2000 personas, ¿no? Entonces, como tú dices, hay un gran tema cívico en ese sentido, ¿no? Así es, Eduardo. ¿Y cómo ves allá ya, tal vez cambiando de temita, cómo ves allá el sentimiento de los bolivianos? Estamos a días de cumplir 200 años desde nuestra independencia. ¿Cómo se sienten allá los ánimos? ¿Qué dice la gente? Bueno, pues creo que antes de que entre, tú estabas comentando de que mañana va a haber una cosa que me parece súper linda, interesante, que es que el cónsul de allá de Río ha conseguido que mañana, justo a partir de las 4 de la tarde, el Cristo Redentor va a estar iluminado con los colores de Bolivia, ¿no? O sea que va a ser un espectáculo realmente espectacular. Eh, y entre tal vez una de las cosas más simbólicas importantes que se va a realizar ahora en Brasil, también aquí en Sao Paulo las personas se están movilizando en todo lo que son las diferentes desfiles cívicos, entradas folclóricas, porque tú sabes que en el exterior la bolivianidad se vive también totalmente en el tema del folclórico y religioso, ¿no? Es lo que te crea una comunidad imaginada. Solo que lastimosamente también por el hecho de que parece que los gobiernos a nivel estadual y prefectural son conservadores y con una política de privatizar todo, han complicado un poco la situación de poder conseguir espacios, ¿no? Entonces, el año pasado, por ejemplo, se hizo una de las entradas, porque ahora hay dos entradas principales. Una de ellas se hizo en el Sambódromo de Anhembi, que es un lugar ícono de la cultura brasilera, porque ahí se realizan los desfiles de las escuelas de samba. Y nunca otra nacionalidad, una comunidad, ¿no? Ha realizado un evento de esas características. Ha sido, creo, la primera vez, ¿no? Y ha sido hecho por los bolivianos por el hecho de que, bueno, hacer una entrada ahí lleva a cabo muchas cosas de organización, de económicas y demás, ¿no? O sea, es una cosa importante. Y este año, lastimosamente, está en refacción, justamente para el próximo carnaval, entonces eso impidió que pueda hacerse otra vez ahí. Pero se realizará de todas formas aquí en un lugar que se llama Vila Matilde. Y la otra entrada parece que va a ser en septiembre, aún no se tiene el lugar. Después de eso, bueno, se tienen todas las diferentes entradas y cosas cívicas, tanto en la Asamblea Legislativa aquí de la prefectura, un acto solemne, como otras situaciones. Ahora, lo que está complicado es justamente el tema de la desinformación que se tiene sobre las elecciones justamente que se tienen que llevar aquí en Sao Paulo, en el exterior y aquí en Sao Paulo en particular, ¿no? Porque las personas no están informadas, hasta ahora no hay una información, no hay a través de los medios de comunicación sobre nada exactamente, ¿no? Sobre los recintos, dónde se van a realizar y demás cosas, ¿no? Claro. Creo que es importantísimo ese aspecto, trabajar desde los consulados, a través del personal del órgano electoral plurinacional que están, ¿no? La socialización, lugares de votación, capacitación a los jurados y todo eso que se pueda dar. Hace algunos días hemos consultado a los vocales en La Paz cuál era la situación del voto en el exterior. Nos indicaron que ya estaban enviando las maletas y que estaban iniciando con el proceso de socialización. Y esperemos pues que así sea. Gracias, estimado Eduardo, te envío un fuerte abrazo, como siempre, gracias por tu disposición. No puede ser, Ronald.
Muchas gracias a ti y estamos siempre dispuestos cuando nos necesites. Un gusto. Muchas gracias. Eduardo, desde Brasil, vía Zoom, nos ha hablado sobre esta investigación interesante que ha hecho sobre los flujos migratorios también de bolivianos, bolivianas hacia Brasil, hacia Argentina, entre otros, ¿no? Y todas las particularidades.